Entonces, vamos a empezar con el primer tema, que es el tema de diagnóstico precoz de los tumores óseos y partes blandas, a cargo de la doctora Esmeralda Mercedes León López. Ella es oncóloga pediatra del Hospital Nacional Guillermo Almenara de Salud. Adelante, doctora. Buenas tardes con todos. Gracias por la presentación. Bueno, el día de hoy vamos a conversar sobre el diagnóstico precoz de tumores óseos y de partes blandas. Si bien estos son dos capítulos amplios e importantes dentro de la oncología pediátrica, espero haberlo resumido en esta media hora que vamos a conversar. Siguiente. Bien. Solo la mitad de las lesiones óseas en niños son malignas. Como vemos en la imagen, todas los nombres que ven en rojo son lesiones malignas en tumores óseos en pediatría. Y la otra mitad pueden ser lesiones benignas o lesiones no neoplásicas. Siguiente. Y dentro de estas lesiones vamos a ver que las neoplasias de tumores óseos son la sexta neoplasia en niños. Y los tumores más frecuentes son el osteosarcoma y el tumor de la familia de Ewing. Y la mayoría va a empezar a partir de los 5 años. Siguiente. Siguiente. Bien, bueno, como dije, el osteosarcoma es la neoplasia de hueso más frecuente en pediatría. Deriva de las células mesenquimales primitivas, caracterizado por la presencia de células productoras de tejido osteoide, ¿no? Tiene un pico importante en la segunda década de la vida. Y el 80% de estas lesiones van a ser en extremidades, en predilección de hueso, en hueso de crecimiento rápido. Llámese fémur distal, tibia proximal, peroné proximal e húmero proximal. Siguiente. Bien, el 20% de los pacientes van a tener metástasis al debut. Más del 50% van a tener metástasis al pulmón. Un grupo pequeño del 15% aproximadamente en hueso o en ambos lados. Cuando el osteosarcoma recurre, usualmente lo hace en lugares no característicos, que pueden ser en ganglios linfáticos, cerebro o tejidos blandos. Siguiente. Bien, existen factores genéticos como el retinoblastoma hereditario, que los van a ver en el tema siguiente, síndrome de Linfraumeni, síndrome de Werner o Bloom, pero también están asociadas otras condiciones como enfermedad de Payet o displasia fibrosa. Y el 1% de todos estos tumores van a ser secundarios a una primera neoplasia pediátrica, sobre todo los que están relacionados o que hayan recibido radioterapia en altas dosis o alquilantes. Y de estos tumores secundarios, a primeras neoplasias pediátricas, del 50 al 85% de ellos van a ser osteosarcoma. Siguiente. Bien, los síntomas comunes de cáncer óseo es dolor fuerte en hueso, en articulación, que son gradualmente en incremento, constantes y que no mejoran con analgésicos comunes como el paracetamol. Usualmente empeoran en la noche o durante la actividad. Muchos tendrán estos síntomas, pero no será cáncer. Pero si estos síntomas perduran y más de 2 semanas o se vuelven muy constantes, tienen que ser examinados por un médico. Como mencioné, en la historia va a haber dolor, hinchazón, puede haber hiperalgesia o pérdida de la sensibilidad y también estar asociado a síntomas constitucionales. Al examen físico podemos ver inclusive ya deformidades, como ven en la imagen, o limitación del rango articular y en algunos casos fracturas. Con respecto al laboratorio, no hay algo característico dentro de osteosarcoma que nos pueda ayudar a definir, pero sí se ha asociado a aumento de fosfatasa alcalina como signos sensibles, exámenes sensibles a osteosarcoma o que pueden indicar mal pronóstico. Siguiente. Bien, la radiografía provee las bases fundamentales de diagnóstico en osteosarcoma. Como vemos aquí, existen
de la teoría existen signos característicos en la radiografía que si bien lo podemos encontrar dentro de una neoplasia como osteosarcoma, también lo podemos encontrar en diferentes patologías, pero nos ayudan a sospechar el diagnóstico. Tenemos el triángulo de Kopman, que es la formación reactiva de hueso nuevo en el tumor, que emerge de la corteza y crece hacia el tejido blando, rompe la cortical. Y si es que la corteza a menudo se interrumpe debido a una agresión, por una reacción perióstica agresiva, que contienen rasgos de hueso nuevo, que eso es el tumor extraóseo, en el tejido blando, eso se ve en la radiografía como imágenes de rayos de sol o sol naciente. Las lesiones usualmente son en metáfisis, pueden ser osteolíticas o osteogénicas dentro del hueso o comprometen tejidos blandos en la mayoría. Siguiente. La tomografía juega un rol primario importante porque nos va a ayudar tanto a detectar lesiones en el hueso como a detectar las metástasis pulmonares. Siguiente. Y con respecto a la resonancia, pues esto es un examen muy valioso, si bien en nuestra realidad no es nuestro gol estándar, pero se trata de hacer a todos los pacientes y nos da el estadiaje local. No, nos indica cuánto comprometido está el hueso y las partes blandas y sobre todo nos evalúa la respuesta a la quimioterapia posterior. Además que nos puede ayudar a ver una resonancia de todo el miembro, nos ayuda a ver lesiones como las lesiones saltatorias o el skip metástasis, ¿no? Que esto nos va a definir cuánto va a proyectarse la cirugía posteriormente. Y con respecto a la gamografía ósea es importante en esta patología porque identifica lesiones no continuas. Siguiente. Con respecto al diagnóstico, se hace por biopsia con trocar o quirúrgica abierta. Es preferible que la biopsia la realice un traumatólogo experto en técnicas de preservación del miembro y que vaya a comandar la intervención quirúrgica definitiva. Siguiente. La patología, si bien no vamos a entrar en este tema, existen diferentes subtipos histológicos dentro del osteosarcoma, pero lo que va a marcar el factor pronóstico dentro de esta patología va a ser si es que tuvo metástasis al debut, si es que los bordes quirúrgicos estuvieron comprometidos o no, y la respuesta que tuvo el paciente después de unos cursos de quimioterapia. Si hubo necrosis más del 90%, esto nos indica que tiene un factor pronóstico favorable. Y si es que el tamaño al debut fue menor o mayor de 12 centímetros. Siguiente. Bien. Antes todos los pacientes eran sometidos a cirugía y todos eran amputados, ¿no? Y la sobrevida de estos pacientes llegaba al 20% cuando solo era cirugía. Ahora, al adicionar quimioterapia, tenemos una sobrevida que puede llegar más del 80%. Y solo se amputan a los pacientes que no pueden, que son irresecables o que no han tenido una buena respuesta a quimioterapia. Bien, se realiza quimioterapia neoadyuvante antes de la cirugía para justamente eso, para facilitar la cirugía, para dar tiempo a que esta cirugía sea de mejor calidad para el paciente y intentar que sea conservadora y tratar las micrometástasis. Luego de un tiempo se hace la cirugía, que como les menciono es usualmente conservadora ya. Se trata de una excisión local amplia que puede ser usado implantes o injertos y solo los pacientes que no logran o que no logran tener que no se va a dejar tumor, o sea, que se va a dejar tumor dentro de la cirugía, se amputan. Y quimioterapia adyuvante posterior para disminuir las recurrencias. Siguiente. Bueno, el sarcoma de Ewing es la segunda neoplasia ósea en pediatría. Ocupa el 3% de todos los cánceres en pediatría y tiene una característica especial, ¿no? Ya que es un tumor característico de células pequeñas, redondas, azules, con características neuroectodérmicas. Tiene diferentes
tipos. Pueden ser un sarcoma de Ewing óseo, sarcoma de Ewing extraóseo, ya que puede surgir tanto de hueso o tejido blando, tumor de Aschin y tumor neuroectodérmico primitivo periférico. Es más común en niños menores de 10 años a comparación del osteosarcoma, que es a mayor edad más frecuente. Y también a comparación del osteosarcoma, es usualmente más frecuente es de localización axial, en pelvis, en tórax y en fémur. El 25% de estos pacientes van a tener metástasis al debut y lo más frecuente va a ser que sea pulmón. Pero aquí tienen características especiales, ya que pueden también infiltrar al hueso y a la médula ósea, comprometer tanto pulmón como médula ósea. Siguiente. Los signos clínicos, bueno, todos los tumores óseos comprometen con dolor, masa palpable usualmente, y puede haber síntomas constitucionales. Lo característico quizás, o a diferencia de su sarcoma, que el sarcoma de Ewing puede ser un tumor más axial, ¿no? El sarcoma es más periférico. Y el laboratorio, pues no hay nada específico como en otras patologías. Siguiente. Bueno, de nuevo, la radiografía nos da un poco de luz en lo que es tumores óseos. Y hay algo característico asociado más al sarcoma de Ewing, que es las capas de cebolla, ¿no? Es un nuevo crecimiento óseo periostal, típicamente en patrón de cebolla. Son líneas del nuevo hueso que se orientan paralelo a la corteza ósea. Siguiente. Y vemos más ejemplos. Siguiente. Bien, la tomografía nos ayuda a ver la localización del tumor. Como mencioné, puede estar tanto en partes blandas como en hueso y en distintas partes, en distintas partes del organismo. Y la resonancia, pues, es superior para definir estructuras y extensión del compromiso del tejido blando. Siguiente. El diagnóstico se hace a través de una biopsia. Si es que no podemos hacer una cirugía resectiva inicial, no debe comprometer una cirugía, debe ser de elección y debe tener un buen tejido para el diagnóstico. Nos ayudamos de la inmunohistoquímica, y aquí es importante realizar un panel molecular para el gen de fusión específico que se encuentra casi en el 95% de los pacientes con sarcoma de Ewing. Siguiente. Para el estadiaje, pues... Un paciente que tiene puntajes altos y que entonces tiene... con respecto al estadiaje, tenemos que valernos de más cosas, como un PET scan, tomografía de tórax y una biopsia de médula bilateral, y biopsia de hueso y bilateral. Siguiente. Y como mencioné, el tratamiento es una decisión basada en un equipo multidisciplinario, ¿no? Quimioterapia inicialmente con citorreducción para facilitar el control del tumor primario y un control local. Este control local es muy importante, tiene que ser efectivo con la menor mortalidad, ¿no? Tratar de preservar la función. Si es que vemos que la cirugía no va a ser resectiva, no hay ventaja de que sea una cirugía inicial versus una biopsia inicial, ¿sí? Cuando es un Ewing metastásico, las esperanzas de éxito disminuyen en un 30%. Aquí usamos cirugía y radioterapia para el control local y con posterior quimioterapia para minimizar las recurrencias del tumor. Siguiente. Bien. Los sarcomas de partes blandas son un tema muy amplio. Forman parte del 8% de todos los tumores óseos y se encuentran en toda la edad pediátrica, ¿no? Siguiente. Como vemos aquí, bueno, está chiquito, pero sí ojalá que lo logren leer. Existe una variedad grande de tumores de partes blandas que no las voy a mencionar. Siguiente. El rhabdomyosarcoma es un tumor derivado de las células mesenquimáticas primitivas destinadas a formar músculo estriado,
pero puede localizarse en cualquier tejido mesenquimático, como mencioné, que incluye inclusive los que no presentan músculo esquelético en su estructura, tales como próstata, vesícula y vejiga. Y estos se encuentran, sobre todo, más de la mitad de ellos se van a encontrar en los menores de 5 años. El 23% se va a encontrar de 10 a 19 años, con una edad media de 4 a 5 años. Siguiente. Bien, hablamos de radiomiosarcoma. El radiomiosarcoma tiene una localización con más frecuencia en la cabeza y en el cuello, como el 40%. Le sigue el aparato genitourinario un 20% y las extremidades un 25%. Siguiente. El 20% de ellos tiene metástasis al debut. El 44% de ellos van a comprometer el pulmón, un 30% médula ósea y 11% nódulos linfáticos. Siguiente. Bien, la mayor parte de radiomiosarcomas ocurren de manera esporádica y solamente el 9% de los mismos está relacionado a un síndrome genético, como neurofibromatosis, síndrome de Costello, nevus melanocítico congénito, síndrome de Linfraumeni, pero también está asociado a exposición intrauterina de rayos X y malformaciones congénitas del tejido del aparato genitourinario y del cerebro. Siguiente. Bien. La presentación clínica del radiomiosarcoma es muy variada, ¿no? Según la localización del tumor primario y la edad del paciente y la presencia o no de enfermedad metastásica al momento del diagnóstico. La mayoría de los síntomas está relacionado con la compresión de los órganos comprometidos o estructuras adyacentes. Por ejemplo, si tenemos un radiomiosarcoma de órbita, va a haber proptosis, parálisis de pares craneales o oftalmoplejía. Existe algo muy importante de definir, es que si es que este radiomiosarcoma es parameningio o no parameningio, al encontrarse en la cabeza, en la cara o en la cara. Si es parameningio, usualmente está asociado a compromiso de hilo medio, cavidad nasal, senos paranasales, nasofaringe y las fosas intratemporales o pterigopalatinas. Estos ocasionan obstrucción sinusal o ótica con drenaje mucopurulento o sanguinolento. Usualmente estos pacientes tienen un pronóstico desfavorable o una localización desfavorable, como se menciona. Los no parameningios usualmente son tumores en cavidad oral, laringe, mejilla, cuello, como vemos en la imagen. Siguiente. Bien, también puede comprometer extremidades y aquí vamos a ver que el tumor va a ser predominantemente en partes blandas, dolor local, circulación colateral, limitación funcional. Si es intraabdominal, vamos a ver que hay ascitis o obstrucción gastrointestinal o constipación. Siguiente. Y si hay compromiso genitourinario, que es en el 30%, vamos a encontrar algo característico. Una niña con un tumor vaginal, con sangrado vaginal, podemos estar hablando de un radiomiosarcoma embrionario, o potroide, como antiguamente lo llamaban. Puede haber hematuria, masa escrotal. Siguiente. En laboratorio no existen marcadores específicos para radiomiosarcoma. La radiografía simple tiene un papel limitado en el diagnóstico de este tipo de tumor. La ecografía sí tiene alguna utilidad, sobre todo para permitir alguna biopsia de una presencia de una masa sólida, una biopsia ecodirigida, y sobre todo en tumores testiculares, ¿no? Que es la prueba de imagen de elección. Aunque también la tomografía nos va a ayudar en estos casos para evaluar adenopatías retroperitoneales. La tomografía y la resonancia, en cambio, son imprescindibles en el diagnóstico y el seguimiento para ver la respuesta tumoral al tratamiento. La tomografía nos va a ayudar a valorar la extensión del tumor y la resonancia nos da una mayor definición para determinar la extensión del tumor en los tejidos blandos. Siguiente. Aquí vemos ejemplos de imágenes, ¿no?
de rhabdomyosarcomas orbitarios con extensión al cerebro, rhabdomyosarcomas pélvicos, abdominales, en muslo y en tórax. Siguiente. Y como mencionaba, existen algunos sitios que son catalogados como favorables y sitios desfavorables. Un tumor primario orbitario es un sitio favorable. Un tumor con extensión diaparameningia es un sitio desfavorable. Con respecto al estadiaje, tenemos aquí que tener más herramientas de diagnóstico, como una médula ósea bilateral más biopsia de hueso. Si es que hay ascitis o derrame pleural, tenemos que hacer paracentesis o tracocentesis. Si es que hay lesiones parameningias, liquiocefalorraquídeo, una punción lumbar, gamografía ósea, y si hay ganglios en el estadiaje, tenemos que biopsiarlos. Siguiente. El diagnóstico, nuevamente aquí es necesario la biopsia. Biopsia por incisión es el estándar de oro. La biopsia por aspiración de aguja fina no es lo recomendable. Tenemos que echar herramientas de la inmunohistoquímica. Y también es importante hacer el panel molecular para el gen de fusión PAX-FOX1, que esto nos va a ayudar a definir el tratamiento en el paciente. Siguiente. Existen subtipos histológicos frecuentes, que son el embrionario, predominantemente en niños pequeños. Más de la mitad de los pacientes presentan este subtipo histológico. Y sobre todo los que se encuentran en cabeza y cuello, genitourinario y retroperitoneo. El alveolar está asociado a mayor riesgo y se encuentran sobre todo en los niños grandes. Y el pleomórfico es más frecuente en adultos. Siguiente. Y con respecto a los tumores, a los factores pronósticos, tenemos que echar mano de tres cosas: del tumor, del paciente y el tratamiento. El paciente, sobre todo si tiene menos de un año, más de 10 años, va a tener un factor alto riesgo. Y si la histología, usualmente un tumor embrionario es más favorable que un tumor alveolar, pero si es que tiene un gen de fusión o no tiene la pérdida del gen de fusión, se puede tratar como un tumor embrionario. Si el tamaño es menos de 5 centímetros, es algo favorable. Si la localización no es parameningia, es favorable. Si está en órbita, si se involucra el aparato genitourinario, pero no en vejiga ni en próstata, es favorable. Y si está en el tracto biliar, también. Y con respecto al tratamiento, como mencioné, el control local es muy importante en estos tumores. Si es que logra ser resecable completamente, tiene un mejor pronóstico. Si es que es irresecable o tiene una resección incompleta. Siguiente. Bueno, y nuevamente aquí tenemos las tres herramientas importantes: quimioterapia inicialmente, cirugía y radioterapia, ¿no? Tenemos que ver lo que es menos mutilante, lo que nos va a dar una mejor calidad de vida para los niños, ¿no? Y lo que nos va a dar un mejor éxito en el tratamiento. Eso sí. Gracias.